¿Qué tal, mis amados hermanos? Un feliz día para todos. Vamos a tener el devocional de esta mañana y agradeciendo a Dios, ¿verdad?, por un nuevo día, una nueva oportunidad. Quiero invitarles a que hagamos una oración para poder pedir sabiduría a Dios para entender su palabra. Oremos. Bendito Señor y querido Padre que está en el cielo, muchas gracias por un día más, muchas gracias por otra muestra de su misericordia, de su amor y de su providencia infinita para con nosotros. Gracias también, Señor, porque nos permite la libertad de poder estudiar su palabra e iniciar este día con un pensamiento profundo acerca de su voluntad para con nosotros. Ayúdenos, Señor, para poder estar listos, apercibidos. Denos de su Espíritu Santo para que podamos comprender estas verdades que son tan importantes para nosotros. Tenga piedad de todos sus hijos y acompáñenos en este momento, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días otra vez. Vamos a continuar con el desarrollo. Estamos estudiando la matutina La Fe por la cual vivo, y este día 18 de junio de 2026 tenemos un tema. El tema es el estado del hombre en la muerte. Se darán cuenta que durante toda esta semana hemos estado considerando varios aspectos relacionados con los momentos difíciles del ser humano, la tristeza, la muerte, ¿verdad? Entre otras cosas. Y el hecho de que en la Biblia encontremos mucha evidencia, muchas pruebas acerca de una verdad o una doctrina, quiere decir de que es importante que estemos claros. Cuando hablamos acerca de la muerte, entre otros aspectos, es muy importante, ¿verdad?, que algunas cosas inclusive hasta tengan que repetirse para que pueda ser más aclaratoria la verdad inspirada. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto, vamos a tratar de ahondar un poco más o reforzar lo que ya hemos estado enseñando. Tenemos un versículo de introducción en Eclesiastés 9, 5 y 6, dice así: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. El estado del hombre en la muerte. ¿Qué pasa con el hombre cuando está muerto? Ayer hablábamos ya un poco acerca de esto, hablábamos acerca de situaciones bíblicas, cómo se origina la vida, cómo termina, pero saben, a pesar de todo eso, y aunque la Biblia es muy clara, hoy quizás quisiera que nos enfocáramos en el hecho de, pero y entonces, ¿por qué ahora nos encontramos con ideas divididas acerca de esto? ¿Por qué los llamados cristianos están separados entre aquellos que creen, verdad, de que cuando uno muere terminó todo y estamos esperando el acontecimiento de la resurrección? Y porque otros sí dicen, bueno, definitivamente cuando alguien muere de una sola vez empieza a pagar si fue malo, o empieza a disfrutar del premio de la salvación en el cielo. Pues les voy a decir, hermanos, de que en realidad ayer aclarábamos de que el Satanás inició en el Edén esa teoría falsa, esa doctrina maligna. Pero también es cierto que en el transcurso de las diferentes generaciones, la teoría de la inmortalidad del alma ha sido también una lucha para introducirla en las creencias de cristianismo. Fíjense que la teoría de la inmortalidad del alma fue tomada del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Surge un sistema religioso, político, que tiene como tarea cambiar los fundamentos doctrinales de la iglesia. Los que conocen historia comprenderán lo que yo estoy diciendo, y si no, pues
Podemos en algún momento también ahondar acerca de eso. Lo cierto es que, ¿por qué es que en la iglesia se está creyendo en algunas enseñanzas o algunos grupos enseñan eso? Bueno, porque en algún momento esa teoría se introdujo, se tomó del paganismo y se incorpora al cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas más monstruosas que forman parte del estercolero romano. Esa fue la expresión que utilizó Martín Lutero. Y en ese sentido, podemos darnos cuenta nosotros, no por lo que solamente dice Lutero, sino porque ya la Biblia, por lo que nos está diciendo la Biblia, que, hermanos queridos, sostenemos la postura de que la muerte es un estado de inconsciencia total y absoluto. Y vamos a hablar un poquito acerca de este punto, porque como ya lo leímos en Eclesiastés 9, 5 y 6, el versículo es muy claro y nos da la respuesta a la pregunta: ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la persona? Aparte de lo que ya Eclesiastés nos mencionaba, de que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios, ¿quién lo dio? Pues eso lo dice Eclesiastés 12:7. ¿Qué es lo que sucede entonces con el ser humano? Ya se terminó todo, entonces ya no hay más. Dejemos que la Biblia nos indique, al menos en la creencia de que el alma, ¿verdad?, es inmortal. Eclesiastés me dice de que no tienen más paga, los muertos nada saben, bueno, entre otras cosas. Pero hay otros elementos también. Por ejemplo, me indica la Biblia de que hay un estado de inconsciencia total. No saben nada. Número 2, ¿qué más me dice? ¿Qué pasa con las emociones? También terminaron. La Biblia me dice, ¿verdad?, de que su amor, su odio, su envidia, también con ellos fenecieron. Entonces, ¿el hombre puede sentir, puede amar, puede odiar? No puede hacerlo. Eso está comprobado textualmente. ¿Y qué hay de los pensamientos? Bueno, pues Salmo 146, versículo 4 nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. A veces he visto en internet algunas imágenes, ¿verdad? Hoy con esto de la inteligencia artificial se ha vuelto cosas muy realistas. Tengan mucho cuidado con eso. Y vemos el féretro, ¿verdad? O una persona que cae. Inclusive hasta hay memes hoy en día, personas que se baja de una escalera y de repente está él paradito y contemplando su cuerpo que está ahí en el suelo postrado, ¿verdad? Esas cosas que uno las toma ahora como parte para reírse. Fíjense qué interesante es, en un chiste se está dando un mensaje muy peligroso. La Biblia es muy clara y dice, y en relación a los pensamientos, el mismo día que uno fallece, también perecen los pensamientos. Pero hay gente que puede decir, pero hermano, mire, he oído personas, una vez escuché acerca de la muerte de un artista y dijeron, bueno, este cantante ya no lo vamos a escuchar nosotros en vivo, pero ahora le está cantando a Dios en el cielo. Y lo más curioso es de que esa persona ni siquiera era cantante religioso, era un cantante pagano, pero eso decía la gente, porque como les digo, el error se ha establecido como la verdad. Pero la Biblia dice, fíjense inclusive en este sentido, en Salmo 115, 17, que los muertos no alaban a Dios. Los muertos, dice la palabra del Señor, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, los muertos no van al cielo a cantarle alabanzas a Dios inmediatamente, hermanos. Cuando el hombre muere, y esto es una repetición que vamos a hacer porque esto es importantísimo que lo comprendamos y quede muy claro.
El mecanismo es cuando la persona muere, la materia o el polvo que fue tomado para formar al hombre vuelve al polvo de la tierra. Y el aliento de vida vuelve a Dios, el cual lo dio. Ayer hablábamos acerca de que por eso también que la muerte se refiere también como un sueño. Y fíjense que esto es bien interesante porque sí, el Señor Jesús, se recuerdan, hace 2 días aproximadamente hablamos cómo se utilizó la figura de la muerte de Lázaro como un sueño. Y también lo utiliza el Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque en el sueño la persona está en un estado de inconsciencia. El que duerme profundamente no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, ni del paso del tiempo. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted duerme tan rico, ¿verdad? Tan profundamente. Puede ser en un momento de la tarde y usted se levanta asustado y dice, ¿cuánto tiempo dormí? Porque fue un sueño pesado, un sueño profundo. Pues por eso de esa manera será también, ese es el estado de la persona que muere, esa es la condición en la que se encuentra. Se pierde la perspectiva del tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos acerca del estado del hombre? ¿Por qué es importante que nosotros descartemos esa teoría de la inmortalidad del alma y que la consideremos como lo que es, como una falsa doctrina que fue tomada del paganismo? Porque cuando nosotros, hermanos, creemos lo que sí la Biblia me indica en relación al estado del hombre, el estado de los muertos, nosotros, hermanos, vamos a eliminar el temor a ese infierno inmediato que en realidad, hermanos, fue una creencia que se tomó, ¿verdad?, de la cultura romana, la cultura griega, culturas antiguas, pero cuya creencias estaban cimentadas en el paganismo, el espiritismo, entre otras cosas. Eso no puede ser parte de las creencias doctrinales de un creyente cristiano. No pueden serlo, hermanos. Y no es que querramos ser nosotros llevándolas de especiales o de diferentes o de superiores, no. En realidad, el credo, la fe de las personas debe estar enfocada en lo que la Biblia dice. Y en este sentido, hermanos, hablando ya de esa situación, ¿verdad?, debemos de creer lo que Dios dice para que también perdamos ese miedo, hermanos, a ese castigo, ¿verdad?, que va a estar ahí por mucho tiempo y que va a ser inmediato. Es cierto que Dios va a castigar a los que obren mal, es cierto, pero lo hará con justicia. Pero la teoría de la inmortalidad del alma va anudada a ese otro castigo inmediato que va a ser de lo más terrible y que va a ser interminable. Eso, queridos hermanos, es desfigurar el carácter amoroso de Dios y la justicia de Dios y su misericordia. No podemos nosotros cometer semejante injusticia. Así que, ¿por qué otro aspecto es importante que nosotros entendamos cuál es el estado real del hombre cuando muere? Porque nos protege contra el espiritismo. Al saber que los muertos nada saben, hermanos, nosotros, ¿verdad?, como pueblo de Dios entendemos que, por ejemplo, cualquier supuesta aparición, fantasma o comunicación con un familiar fallecido, tenemos que entender de que no son en realidad estos fallecidos, estas personas que un día conocimos, con las cuales convivimos, sino que son engaños de ángeles caídos, son demonios. Por ende, ¿verdad?, es muy importante que nosotros tengamos muy claro este punto, queridos hermanos. La iglesia del Señor no cree en la inmortalidad del alma. La iglesia del Señor lo que cree es que cuando alguien muere, no siente, no piensa, no ama, no odia, no tiene ninguna parte con lo que se está realizando con los vivos, pero eso sí, al estar en ese sueño profundo, ese estado de inconsciencia, el acontecimiento que demarcará, ¿verdad?, la continuidad o el castigo definitivo para los que han muerto es la promesa de la resurrección. Así que quiero leer también un poquito acerca de este devocional que nos dice, según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra.
¿Según cuál creencia? La creencia de la inmortalidad del alma. Y especialmente de lo que les pasa a los amigos que han dejado tras sí. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones, de las congojas de los vivos? El ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas, desengaños y angustias de la vida. ¿Cómo los que revolotean alrededor de sus amigos en la tierra podrían gozar de la bienaventuranza del cielo? Sería algo ilógico. Y qué repulsiva la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. ¿En qué abismo de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor? Muchos han sido arrastrados a la locura por este horrible pensamiento que los atormenta. Qué terrible, hermano. Y aquí viene otro punto con el que voy a ir concluyendo. Hermanos, tener temor a la muerte puede ser un arma muy peligrosa, porque hay muchos que por miedo fingen creer en Dios, fingen hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros fingimos, hacemos las cosas solo por temor a un castigo, Dios no acepta esa adoración, Dios no acepta ese servicio. El servicio a Dios, nuestra entrega a Dios debe ser por amor, debe ser por gratitud, debe ser por reconocimiento. Por eso es que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, hermanos, consideremos eso. Hoy lo que hemos estado haciendo en esta mañana es fortaleciendo nuestra sabiduría, fortaleciendo nuestro conocimiento, para que nosotros no creamos en creencias populares que al final, hermanos, no traerán más que únicamente desviarnos de la verdadera fe. Así que, hermanos queridos, hoy hemos hablado un poco más acerca del estado del hombre en la muerte. La única esperanza para el que muere, si murió en la fe, como lo vimos hace unos días, es la esperanza de la resurrección. Preparémonos, queridos hermanos, para que si un día tenemos que experimentar la muerte, no creamos en doctrinas falsas, no creamos en el error, aunque vuelvo y repito, se presenten personas con la Biblia argumentando que tienen la razón. Hermanos, tenemos que entender de que el diablo se mostrará de una manera muy sagaz, pero nosotros tenemos, hermanos, también que mostrar también inteligencia, sabiduría, pero una sabiduría que sea, hermanos, basada en la verdad. Y verdad solamente hay una. Mentiras hay miles, millones de mentiras. Verdad solamente hay una. Creamos la verdad que Dios nos enseña en su palabra. El Señor les bendiga en este día. Es mi deseo y oración. Amén. Quiero que concluyamos con una oración, hermanos, para poder despedirnos de nuestro devocional. Oremos, por favor. Bendito Señor, amado Padre que esté en el cielo, muchísimas gracias por su palabra. Hoy en día hemos comprendido, recordado y fortalecido nuestra confianza en lo que debemos de nosotros creer. Bendiga a mis hermanos, amigos que son parte de estos devocionales, para que veamos, Señor, la muerte como tal, como es indicada en la palabra del Señor, y que no nos enfoquemos solamente en ese acontecimiento, sino que veamos más allá a la promesa maravillosa de la resurrección. Tenga misericordia de todos, perdone nuestros pecados, Señor, y ayúdenos para vivir, aprovechar el tiempo de vida que tenemos para vivir en justicia y en santidad. Guárdenos en nuestras labores, sane las enfermedades de sus hijos, seguramente hay necesidades presentes, siempre las hay, escasez y la hay, económica. Pueda usted también, Señor, dar el sustento a sus hijos y en los hogares que pueda dar paz también. Guárdenos de todo peligro, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, es así como para mí ha sido un honor dirigirme a ustedes en esta mañana, siempre deseándoles éxitos en sus labores y que la bendición de Dios pueda posar sobre cada uno de ustedes. Dios les guarde y recuerden siempre en la esperanza bienaventurada como hijos de Dios. El Señor les guarde y los invitamos para el día de mañana para que sigamos compartiendo un poco más del conocimiento de la palabra del Señor.
Amén.